Reanudamos la conversación con la doctora en Ciencias María Elena Álvarez Acosta, investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional y profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García. Doctora, les reitero los buenos días y el agradecimiento por acompañarnos desde bien temprano en la mañana. Gracias de nuevo. Acá en nuestra revista. ¿Por qué insisten en arrebatar las tierras a los palestinos y atacarles con la brutalidad que se hace al punto de pretender exterminarles? Hablamos de esto en un primer momento, pero sí, pero quería decir algunas cosas. Mira, los estados, de acuerdo a sus intereses, o los intereses de la clase dominante, actúan. El Estado israelí es un Estado expansionista, y lo veíamos anteriormente. Pero ¿qué sucede? Estamos viendo que desde un inicio se ha utilizado la fuerza, la brutalidad, pero en este caso específico que estamos viendo, ahora ponían las cifras de la cantidad de muertos que han habido, sobre todo niños, la infraestructura, porque además, fíjate, no solo es un genocidio humano, es un genocidio hasta cultural, están tratando de borrar, vamos a decir así, todas las huellas. Sin embargo, tú ves todavía a las personas mayores con las llaves de la casa que tenían en el territorio que le han arrebatado. Pero en este caso hay un problema muy serio. Ellos han destruido Gaza, han hecho que la población vaya hacia abajo, vaya hacia arriba, ya no hay dónde entrar, pero no han logrado sus objetivos, que es derrotar la resistencia. Y vamos a decir que no haya resistencia palestina, pero en este grupo que dirige se hace necesario, ha ido en contra hasta de lo que quiere su población. Porque como usted decía, mientras exista un palestino, mientras exista un grupo de personas que lo apoye, el objetivo del gran Israel, que es el objetivo del sionismo, peligrará. Y peligrará Israel y lo que él representa, porque es un Estado que se vende como el modelo democrático de Medio Oriente, que sería el paradigma para los demás. Pero ¿qué sucede? Que los palestinos son la otra cara, lo que han hecho, y la lucha constante que no cesa, y las nuevas organizaciones que surgen y los nuevos métodos hacen ver que simplemente no pueden. Y entonces tú dices, bueno, en Gaza, pero cuando tú vas a Cisjordania, en la actualidad las cosas que están haciendo son terribles. Y entonces los palestinos han ido desde una lucha armada, después las intifadas, que eran piedras contra tanques, y simplemente la voluntad de ese pueblo, ellos no la han podido eliminar. Entonces, mientras haya resistencia, no se sentirán seguros. Y la extrema derecha necesita eliminar, vamos a decir, que muera esa resistencia, para entonces poder establecer lo que ellos quieran. Pero en última instancia, yo quería referirme, y buscaba acá, a realmente lo que nos demuestra el objetivo de Netanyahu y de ese gobierno. Cuando tú recuerdas, no sé si recuerdas la visita de Netanyahu a Estados Unidos y la solución que dio Trump para el problema de Gaza. La Riviera. Va a ser todo un área turística. Y entonces Netanyahu, fíjate que parecería que es algo de loco, pero ahí te da la medida de los objetivos reales, porque en política lo importante es lo que no se ve. Dice Netanyahu, el presidente Trump llegó con una visión completamente diferente, mucho mejor para el Estado de Israel, una visión revolucionaria y creativa, y la estamos discutiendo. Está muy decidido a implementarla. Esto también abre muchas posibilidades para nosotros. Reubicar a los habitantes de Gaza, que se vayan. ¿Por qué? Porque lo que quieren es eso, que los palestinos se vayan. Pero te das cuenta, no de la ironía, del desprecio por un pueblo. Porque yo voy a hacer una riviera, y además, yo que soy presidente de Israel, que soy el que estoy bombardeando, que los estoy asesinando, digo, mira qué idea revolucionaria. Vamos a reubicarlos en otros lugares. ¿Por qué? Porque mientras hay un palestino, como te decía, hay un peligro, hay una voz que va a reclamar los derechos que se han violado. Y en ese mundo fue en el que nos tocó vivir. Y hace poco más de una semana reanudaron nuevamente los bombardeos y el conflicto en esa área tras el cese al fuego, el alto al fuego, que no duró mucho en esa región. No, porque tenía una primera etapa que se acordó ahí entre Biden y Trump, pero se sabía
Fíjate que el gobierno al interior de Israel, la ultraderecha renunció, porque la ultraderecha lo que quiere es el exterminio. Netanyahu necesita la extrema derecha, como te decía, porque si no, bueno, ya ahora en abril había que aprobar todo el presupuesto, si no, había que ir a elecciones, pero Netanyahu no quiere perder su poder. Y bueno, pues llegaron y de nuevo, pero realmente ellos querían llegar a un arreglo. Ah, pero la culpa la tiene Hamás. ¿Qué pasa? Que si Hamás ellos dijeron, bueno, que Hamás entregue todos los secuestrados que tiene. Y entonces nosotros vamos a cesar los bombardeos. Imagínate, eso es mentira. Entonces dijeron que la otra parte era la que había incumplido. Entonces yo te decía, los medios masivos de comunicación son tremendos. Y yo a veces converso con las personas y yo le digo, yo llevo muchos años estudiando esto, yo tengo más de 70 años y lo estoy estudiando desde los 18. Y tú puedes decir, no, porque ideológicamente tú puedes coincidir con una causa justa, pero tú eres objetivo cuando eres científico. Y yo pudiera, bueno, dar una clase aquí que no es a lo que vine, pero indudablemente la vida ha demostrado, más allá de que tú seas una persona que tenga una visión revolucionaria, etcétera. Hay muchos judíos, hay prominentes judíos, no estoy diciendo sionistas porque son dos cosas distintas, que han hablado de lo que está sucediendo. Porque tú hablas de Auschwitz, tú hablas de todo lo que se hizo en Europa por parte de Hitler. Pero yo creo que Hitler, increíble, lo que voy a decir hoy es horrible, se quedó pequeño al lado de Netanyahu y lo que está sucediendo. Entonces, ¿hasta qué punto está? Y hablábamos de la resiliencia de los palestinos. Esa es mi próxima pregunta. ¿Qué decir de esa resiliencia del pueblo palestino, que no ha sido de 2, 3 años, ha sido, como decíamos, de un conflicto que no ha cesado desde inicios del siglo XX? ¿Qué sucede? El problema es que, mira, cuando se inicia todo este proceso, los palestinos habían formado parte del Imperio Otomano. Sin embargo, en la lucha tras la lucha y la lucha por el pueblo, entonces, tú te das cuenta que eso solo lo puede entender una persona que ame su país. Yo pensaba en Martí, aunque bueno, no iba a traer tanta cita, de lo que es la patria, de lo que es la tierra, de lo que es el sentido de pertenencia, de lo que ha sido estar siendo masacrado, humillado todo el tiempo. Y eso lo que hace es aumentar la percepción de la necesidad de la unidad, de la lucha, porque es lo tuyo. Y entonces cuando tú analizas, tú dices, bueno, pero ¿cómo pueden desde el punto de vista mental? Yo pienso siempre en las mamás, con esos hijos, los bombardeos, los niños que se traumatizan. Pero yo le decía una vez a un estudiante mío, imagínate un niño palestino que nace bajo un bombardeo, que lo que juega son con las cosas, que no tiene juguetes, las piedras, no tiene hospital, no tiene nada. Y eso se convierte en su vida, pero se convierte en lo que ve, en la lucha de sus padres, de su mamá. Pero yo traía, y me doy al lujo porque es el Día de la Tierra, voy a leer solo una parte. Me lo comentaba el poema. La poesía, pero es muy fuerte, de Mahmoud Darwish, que es un poeta palestino, ya murió, que él a los 7 años fue expulsado de Palestina, en la Nazca, en el año 48, y se llama La tierra se estrecha para nosotros. Voy a leer la última parte, no se preocupen, porque lo demás él va explicando la relación, nos daría, y aconsejo que lo busquen, es la relación del palestino con su tierra, pero no solo del palestino que vive allí, sino del palestino que tuvo que emigrar hacia otras regiones. Y entonces él termina con interrogantes que nos da la clave de por qué aferrarse. Yo lo entiendo porque yo amo a Cuba. Entonces imagínate, si tú la vieras en ese estado, aunque es difícil imaginarse las barbaridades que han pasado esas personas. Y entonces él dice, ¿a dónde iremos después de las últimas fronteras? Sabe que lo van a expulsar. ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestros nombres con vapor teñido de carmesí, eso es sangre. Cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne. Aquí moriremos, aquí en el último pasaje, aquí o ahí nuestra sangre plantará sus olivos, porque eso es un símbolo. Te estoy diciendo entonces que la causa se ha convertido no solo por el sentido de pertenencia, sino por la crueldad con que los han tratado, en esa resiliencia, en esa necesidad de sobrevivir todos los días, de enfrentar esa situación.
Y esto un poco es lo que lleva a que las causas sean apoyadas, a que el pueblo apoye esa situación y que cada vez más desde el punto de vista del sentido de pertenencia de la patria y de la nación, tú te encuentras que a nivel internacional también los palestinos que se han ido de la tierra sientan ese nexo, ese vínculo con el país de origen. Profesora, hay una última pregunta, porque esta semana fue noticia que el codirector palestino del filme que ganó un Oscar este año, No hay otra tierra o No Another Land, fue atacado, evidenciándose la no aceptación al criterio en favor del pueblo palestino que es masacrado. ¿Cuán efectivo ha sido este documental que muestra y permite visibilizar con claridad la cruda realidad en la que lleva viviendo décadas el pueblo palestino? Mira, esta es una forma de luchar, esta es una forma de dar a conocer. Habría que ver entonces hasta qué punto se va a dejar que se vea, pero esa vamos a decir que es una gota en el mar que te decía que son los medios masivos de comunicación. El hecho de que Hollywood le haya dado un Oscar reconoce, vamos a decir así, que hay toda una serie de artistas, que la obra tiene valor, que además se reconoce, hay una parte que reconoce lo que está pasando y por supuesto es muy importante darle visibilidad para conocer lo que está sucediendo, pero paralelamente a eso va a haber entonces una contramedida para tratar de que no se vea. Y entonces habría ese documental de Otherland, pues replicarlo en 100, 200 veces, y yo te decía que cada uno tiene que luchar en su propia trinchera. Ellos lograron esto, y la acción salvaje contra ellos te demuestra la prepotencia y el desprecio, no solo por los palestinos, sino por el mundo y la comunidad internacional de ese gobierno. Y ha sido uno de los conflictos que más periodistas ha asesinado también, porque quieren silenciar lo que allí está pasando. No sé si llegan a 200 en la Franja de Gaza, más de 100, pero por eso te digo, es el desprecio no al palestino, es el desprecio a todos, porque yo me siento apoyado. Yo hago lo que quiero, no es lo que puedo. Los palestinos hacen lo que pueden, ellos hacen lo que quieren y tienen un apoyo que es muy grande, y nada más lo voy a poner en el caso de Estados Unidos, que ha sido el hegemón después de la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, primero fue Gran Bretaña quien lo apoyó, pero ha sido su aliado constante, sean demócratas o republicanos, aunque Trump, vamos a decir que tiene una cierta ruptura, porque desde la década del 60 Estados Unidos planteó la solución de 2 estados, pero Trump no. Trump ya llegó y dijo, no, vamos a sacarlo de Gaza, vamos a hacer turismo, una riviera, y ganar vamos dinero. a hacer turismo, y te da la medida de la situación tremenda que tienen los palestinos, el apoyo que tiene Israel, pero te da la medida del peligro, de la época tan peligrosa que estamos viviendo a nivel mundial, porque son los palestinos, pero yo tenía un alumno que me decía, cuando las cosas se convierten en cifras, no nos damos cuenta que tal vez mañana nosotros pudiéramos ser los próximos, porque hoy son los palestinos, ha sido recurrente, pero se ha extendido y el objetivo de Israel es el gran Israel, y bueno, Estados Unidos, Trump, Biden, con Biden parecía que Biden no lo apoyaba, pero también lo permitió todo. Solo un gobierno como el de Biden y el de los anteriores posibilita la alianza que tiene Trump y las cosas que hace con respecto a Israel. Y ojalá que tal vez yo venga algún día aquí a hablar de que ya se resolvió, pero parece que vamos a tener que seguir luchando bastante para que se haga justicia. Desgraciadamente, profesora, pero muy agradecida, profesora María Elena, por sus comentarios, por su conocimiento y porque haya amanecido junto a nosotros para hablar de este conflicto y para visibilizar también la lucha y el dolor del pueblo palestino. Ahora cerramos con algunos datos acerca del cineasta avasallado por el crimen.